Buenas Hola tardes, Carmen, ¿cómo estás? buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Buenas Me tardes, alegro. buenas tardes. Bueno, puntualmente Hola, ¿qué tal? 18:05 estamos dando inicio. Gracias por acompañarnos de vuelta. A los que terminan de ingresar, les decía que acá hay un link del canal de YouTube donde está el de la semana pasada, que estuvo muy interesante. Que ahora lo vamos a solucionar porque recién estaba en privado, y bueno, para que lo puedan ver también. Isabelino, buenas tardes, ya nos saludamos, pero buenas tardes de vuelta. Muy buenas tardes, Maisha Papende Kaaru. Tuyo Aite, Kaaru Upuj. ¿Cómo están al final de la tardecita, como decimos, verdad? Para el diminutivo de este preciso momento de la tarde. Espero que estén bien entre humaredas e incendios, pero vivos, ¿verdad? Y por antes, Ande Isabelino. Eso, y pon ahí tereí. Pues esa llevuja huereje. Estoy contento por volver a encontrarnos. Cuando digas, Carlos, des la orden. Vamos, Isabelino, arrancamos Perfecto. nomás. Bueno, entonces, en este ánimo, es que yo soy todavía alumno de la, hay que darle el orden, ¿verdad? Me venía aquí mirando un comentario nada más para, hablando de antropología guaraní y de lo virtual. En uno de los días del seminario, hablamos de esta historia de, hablando de creencia, ¿verdad? De que el guaraní, el taangá, es una palabra que significa figura, ¿no? Dibujo. Y en guaraní, ajesha, ver, aveo, ¿verdad? Yo, ajesha, she, ¿verdad? Anga, veo mi foto, mi imagen. Es toda una historia, no se concibe, no puede verse. Es más, no es normal verse. Eh, Incluso nos vendieron la historia de que el espejito funcionó, ¿verdad? Por lo brillante quizá, pero no por el hecho de que ellos quieran verse. Eh, no es propio de ellos el verse. Y me venía esta reflexión nada más trayendo a la, no sé si alguien de ustedes ahí comparte con chicos, jóvenes, con, bueno, a mí me toca dar clases virtuales, ¿no? En esta historia de la pandemia. Y es increíble porque tengo más de 600 chicos en diferentes grupos, chicos, adolescentes grandes, jovencitos, solamente tengo dos grupitos, pero después tengo todo gente grande. Pero todos entre 20 y 25 años, y los más chicos también. Es increíble. Yo sé que cuesta un poco más poner la cámara, pero no quieren poner la cámara. Y tengo una vecina, una mujer grande, que cuando le tomas una foto se echa para mirar al otro lado, porque dice que en la mirada no hay que dejar que la tomen la mirada. Y Carlos nos puede explicar desde el punto de vista fotográfico quizá algunos aspectos de la mirada. Y es muy fuerte porque mirando algunas imágenes, algunas esculturas hechas por los guaraníes en las misiones, justamente la mirada es algo muy fuerte. ¿Se acuerdan que hablábamos de la mirada en algún momento dado de los seminarios? Pero esa mirada que como que se pierde, no es una mirada exclusiva, es una mirada general. Entonces, o es para todos o no es para nadie. Una línea así. Y digo nomás, qué interesante, la tecnología también nos permite escondernos detrás, ¿verdad? Con mucho respeto a la gente, que yo sé que el costo también cambia cuando ponemos la camarita, pero digo, ¿verdad? Al menos en Paraguay ocurre, no porque la gente ni el costo a lo mejor no la maneja, ¿verdad? Sino por el hecho de que no quiere que tenga su foto. Esa es la palabra. La gente no quiere. Porque hay muchas cosas detrás de la foto, ¿verdad? Es por eso que hay médicos que te aceptan la foto para curarte. No sé si eso pasa en Corriente. Aquí, el que no puede ya levantarse de su cama puede enviar la foto al médico. Y eso pasa justamente porque, así como la palabra
como la palabra original, el papel que tiene fruto, el cuatiá, que decimos hoy, para decir papel quizá. La palabra escrita en principio era cuatiá, porque cuatiá es dibujar, sencillamente en guaraní, original. Estamos hablando en guaraní del 1600 y antes de la llegada de los jesuitas. Cuando se rescatan el tesoro de la lengua guaraní, estas palabras originalmente significa dibujar gráficos, rayas, líneas, quizá hoy cuatiá dicen cuando están dibujando algo, ¿verdad? No precisamente el papel. Luego ya el papel, entonces, en esa misma línea también quizá buscando un poco ciertas explicaciones, hay ciertas creencias de que con un gráfico o una imagen más concreta se puede manejar, y de ahí viene el tema de los payés y toda esta historia que hasta hoy nos llegan a nosotros, ¿verdad? Que de hecho en una mezcla ya con la cultura europea, eso tiene sus matices también. Bueno, eso un poco para introducir nada más, en base a las creencias me venía esto de ir aprendiendo, entrando un poco en el escenario de los seminarios, así, de vernos, no precisamente porque no queremos mostrar la cara, sino porque pasa por esto, ¿verdad? De que no, prefiero que no me tomen una foto quizá o pueden captar justo mi mirada, ¿verdad? Es un poco fuerte eso, ¿verdad? Y bueno, en esta misma línea de que nosotros vamos a continuar charlando seriamente sobre nuestras celebraciones y nuestros ritos guaraníes. Voy a compartir un poquitito. No sé si logran ver ya mi pantallita por ahí. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Sí? Bueno, Sí, comienza la sesión de espiritismo. ¿Verdad? ¿Están ahí? Sí, se ve, Sí, se ve bien. ¿están viendo? A alguien, por favor, que responda. Bueno, ya me aprendí esa lección también yo. Bueno, bien, gente. Es que cuando se corta también el internet, uno cree que quedó congelado y sigue hablando y piensa que el pueblo está por allá y no es así. Vamos a tomar con un poco más pinza hoy el tema de las creencias como tal, dentro de lo que son los ritos propiamente. Dentro de los ritos y sacado de los ritos, es decir, cuando uno va a vivir en el día a día, a raíz de estos encuentros, a raíz de estas sesiones o ceremonias, que nosotros lo llamamos con términos europeos, ¿verdad? Que en realidad es el arete, que en realidad es el amandayé. El amandayé suena más a inglés, ¿verdad? Es el meeting, ¿verdad? Es el encuentro, pero donde todos tienen la palabra para resolver con la palabra las situaciones que están en litigio y esperando siempre que esa palabra ilumine el pueblo guaraní. Decíamos de que el ñe, la palabra alma, la expresión, hablando de palabra alma, muchas veces que vengan al Paraguay, que no se la atrofie por ahí, hoy le escuchaba y quiero comentar nada más porque ocurre, un locutor de un, no sé quién era, no, de camino, pero aquí en Misiones hablaba por la radio explicando, leyendo un texto sobre los dolores estomacales y problemas de panza, ¿verdad? Y entonces decía, con razón había sido, se dice el aja, no sé qué. Y resulta que el A originalmente no es estómago. Hoy nosotros decimos para decir estómago adolorido, no sé, con problema. Pero la palabra A originalmente es el corazón. El A es la expresión física del alma. Entonces, por eso decimos cuando me preocupa algo. Oye, entonces, es importante también un poco reivindicar esa palabra, porque eso tiene que ver, el yepu tiene que ver con una gran parte de querer explicar cosas. Y quiero comenzar con una frase así como dice,
los rituales son los resultados de una experiencia mística. La mística del cual venimos hablando, esa religión, esa expresión de su espiritualidad, se traduce en gestos, se traduce en golpes, se traduce en sonidos, se traduce en la manera de celebrar, de festejar. Algunos dicen, pero qué cosa más rara, ¿cómo que son tan felices haciendo tanto bullicio? Es que esos gritos tienen su explicación. Esos gritos que muchas veces pueden a nosotros quizás desesperarnos, o un grito que pueda ser para nosotros más que un alarido, ¿verdad? Tiene una explicación desde el punto de vista de la mística. Es el alma que se traduce y que conversa con su entorno. Entonces, en esta... A ver, ¿no me permite? Un momentito, por favor. A ver, aquí no sé qué pasa con mi... Bueno, entonces, tenemos como resultado de esta experiencia, uno de ellos es las danzas. Estamos acostumbrados a escuchar que dentro de los rituales guaraní hay danzas. ¿Pero qué son esas danzas? Nosotros nuevamente lo denominamos de esta manera. En guaraní hay una palabra que es el yeroku. Y el yeroku, evidentemente, sí es un movimiento, pero es un movimiento que tiene ciertos pasos concretos que no se puede aplicar. Bueno, hoy nosotros decimos yeroku para todo, yeroku popó, yeroku para cualquier baile es yeroku, ¿no? Pero originalmente el yeroku es alrededor del fuego. El yeroku implica un paso, implica la repetición de ciertas palabras. El yeroku está en función a los instrumentos musicales que también tienen sus cuestiones. Entonces, cuando tenemos la danza por preeminencia, ¿verdad? Tenemos de que fundamentalmente ese rito puede que se utilice solamente, no justamente para la alegría, sino en el momento de la imposición del nombre. La danza se utiliza en el momento de la alabanza propiamente. El yeroku kotu, es decir, tratando de explicar literalmente lo que es un yeroku kotu, es el paso adelante y el paso atrás, el mismo ritmo que nos suelen poner y en internet algunas veces podemos mirar o conocemos quizá alguna de las danzas que hacen. Eso es para la iniciación. Los yeroku son normalmente para el inicio. El yeroku es cuando se va a pedir a alguien, el que va a rezar el ñembo'e. Y es uno el que comienza a repetir, a llamar lo que se necesita. Por eso, cuando los jesuitas llegaron, encontraron la perfecta coalición, o sea, no colisionaron, mejor dicho, se unieron en el rezo del rosario. Apareció el ñembo'e uva, el que reza, el dirigente como dice acá una vecina, el dirigente del rosario. Y luego está el que lo sigue, el puajá. Y en esta misma línea, es muy importante, son dos palabras muy fuertes, porque nosotros tenemos que hablar de los instrumentos musicales. Cada yeroku, para que se pueda hacer el puajá, es decir, para que alguien siga, tiene que ver el instrumento musical. Comenzamos con el tacuapú. El tacuapú, si bien es utilizado normalmente para llamar a la reunión. El rito de la reunión comienza, es una caña de bambú enorme, no es nada artificioso, es el más grueso que al dejar echar por la tierra hace un sonido como un tambor, ¿verdad? Que también hay el huiracuá. El compañero
del tacuapú es el ibiracua. Ambos significan llamada y ambos también significan que no solo llaman a la gente, al grupo para la oración, sino también llama a la misma naturaleza. Hoy, en medio de esta sequía que estamos viviendo, el tacuapú sería el elemento que une al pueblo guaraní alrededor del fuego para poder llamar a la lluvia. El bambú que cae comienza a dar las pistas de la danza y automáticamente comienza el ñemboé. Ñe, palabra, mboé, oración o que enseña. En este caso, hoy traducimos por enseñar. La palabra que educa, la palabra que enseña. Esperando esa palabra que oriente, si es que han ofendido a la naturaleza, para que este rito que ven aquí, justamente es algo más moderno, ¿verdad? Traído hacia, en un espacio que se hizo en un club cerca de Encarnación. En realidad el rito corresponde a lo que le llaman la llamada del coetí o del lucero del alba, la espera del lucero del alba, la espera del coetí. Y justamente es un rito, es una celebración de agradecimiento después de la lluvia. Y comienza con el albor de la noche y continúa hasta el coetí o hasta el lucero del alba. El fuego, que es el elemento fundamental, se nota que en todas las culturas y compartimos plenamente nosotros como solamente que nosotros le hemos agregado una particularidad de que el fuego es el tatá. Nuevamente el sonido que hace cuando comienza a sonar algunas, justamente también bambúes o tacuaras que comienzan a quemarse, y el sonido que hace, a partir de ahí, el tatá, y le agregan otras palabras más para decir pirirí, cuando justamente sale algunos atisbos del fuego alrededor de la misma. Cuando ocurre el tatá pirirí, es que cuando se está manifestando, para ellos hay una respuesta. Por eso que más se carga fuego alrededor en el medio, en la cual se está haciendo el agradecimiento o el rito. El ñemboé, como les había antecedido, responde a la danza y al instrumento. Cabe resaltar que entre los instrumentos, aparte del tacuapú y del ibiracua, también se encuentra el mimbú. El mimbú, que es una simple tacuarilla, ¿verdad? Que tiene un sonido como que no es tanto como la flauta, podemos traducirlo, ¿verdad? De alguna manera flauta, pero hace un sonido más diferente. No es algo como la flauta dulce, ¿verdad? Es un sonido, como el soró, como le decimos en guaraní, que rompe, como que algo que se cae, ese sonido. Y justamente de ahí viene también, es la réplica de alguna manera de lo que dicen, algunos le llaman a este ave que aparece al final de la tarde, el cuarajú mimbú, que es aquella ave que hoy por hoy ya prácticamente también en extinción, pero que existen todavía. Y casualmente en estos días de primavera, la plaza local de Santa María, están anidados, están los mimbus. En un rato ya vamos a poder contar con la presencia de los cuarajú mimbú, o algunos le llaman también cuarajú membú, ¿verdad? Es el ave que propiamente como que cuando el sol se escapa, se va perdiendo, ¿verdad? Comienza a llorar, hace un sonido de llanto, ¿verdad? Se rompen llantos y entonces de ahí viene ese nombre y ese instrumento. ¿Para qué se usa este instrumento? Normalmente el mimbú es utilizado como el momento en que se sería una tercera etapa, cuando ya se completa las personas, los rezadores, los que van a hacer la oración alrededor del fuego.
el mimbú no forma parte del interior de esa, no son los que tienen el tacuapo, es parte del ibiracuá, del tambor que está afuera de la reunión, de ese círculo, que también forman parte de la fiesta, pero esto es tocado desde afuera. Es decir, como para ir dando pautas al que reza, y cuando comienza el sonido del mimbú, efectivamente es cuando termina una oración y da paso a la siguiente oración. ¿Sí? Tiene un sentido también sincrónico, si le buscamos un nombre un poco dentro de lo que es. Ahora bien, normalmente el mimbú es como el ocaso, entonces es también motivo de tristeza porque todavía la palabra no está dando y continúa la oración. Entonces es parte de ese contexto de la celebración, del rito. Ahora hay algo muy interesante cuando un día al único quizás sacerdote católico guaraní va, entre los guaraní Ñandeva, que es del Chaco, le digo, padre, su papá es cacique, el apellido es Flores, algunos le conocerán por ahí por el apellido, el padre es Elino Flores, y le digo, padre, con mucho respeto, explíqueme por qué porque cuando yo he visto una celebración, y por qué la borrachera, porque eso desde la época de las reducciones, y ya los historiadores hablaban de esto, ¿verdad? Como la peor cosa. Encima que se comían todo lo que tenían, se ponían borrachos otra vez para completar el rollo, ¿verdad? Esa es la visión que nos da, ¿verdad? Y por eso puse aquí la palabra, el caú. Ustedes creo que dicen la caú, ¿verdad? Cuando hablamos de la música. El artículo para mí suena en guaraní, o el acá caú, o el acá ngaú, como decimos hoy en guaraní paraguayo. Evidentemente es parte de la experiencia de la mística. Yo ya lo tenía experimentado, ¿no? Pero quería escuchar porque no tuve la oportunidad de preguntar. Automático el cura católico reacciona desde su ser guaraní y me dice, seguro que querés entender como todo el mundo que es la borrachera. ¿Y por qué entramos en este litigio de la conversación con él? Porque estaba trabajando la traducción me pidieron la traducción no sé si conocen, aquí hay algunas personas que conocen la oración de San Ignacio, que es el alma de Cristo. Y en una de las frases dice, sangre de Cristo, embriágame. Y entonces, como evidentemente conociendo si el guaraní parlante paraguayo escucha que yo digo, Derubu, que tu sangre, Tashemonga U, quedaría, pero parece terrible en guaraní, ¿verdad? Realmente nadie quiere ser borracho. Pero en la cultura, y la palabra originalmente, Ka'u, significa que llegó al punto de la mística. Es decir, llegó al otro nivel. Es muy interesante. Por eso se le agrega la palabra acá, Ka'u. Realmente ya es eso. Por eso se toma el licor, la bebida que preparan. Es amén de eso. Ese es el sentido para que se pueda llegar al éxtasis. Si pudiéramos hablar de Santa Teresa, no sé si tiene sentido hablar desde ahí, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní, para que todos tengan ese contacto, tiene que haber, por eso también esa vuelta permanente. La danza es alrededor, siempre insistiendo para que uno pueda perderse hasta el momento que uno pueda tener ese contacto. Evidentemente, solo y hasta donde yo sé, el único no indígena que pudo entrar al último grado de la ceremonia, que es en el Opú, que es en el templo guaraní, fue el padre Melia.
yo no conozco porque nunca, a mí no, ni me dijeron querés ver o ni insinuaron jamás, ¿verdad? El único que pudo y tuvo acceso. Él describe como estas cosas también que ve, lógico, en este punto hay que reconocer su estado europeo cuando él escribe. Pero es interesante que encuentra estos aspectos del cual estamos hablando que ocurre en las celebraciones grupales, comunitarias, en donde uno sí tiene acceso, porque en el arete están los que están en el OPU y están los que estamos afuera, en el rito comunitario. No todos están en el OPU. Y luego también el OPU viene entrada la noche, salen a compartir, porque algunas veces de ahí viene la palabra que se necesita, la respuesta que se necesita o que se está buscando. Entonces, la experiencia de la Cangaú es algo muy fuerte, o el Caú. En este caso, Caú sería llegar al nivel de que uno llega en el nivel de la mística, llega en el nivel de la comprensión de ese mundo exterior, al cual quizá los mortales comunes no tenemos acceso, ¿verdad? Bueno, el ritual, estas ceremonias, estamos hablando hasta ahora de las ceremonias comunes del arete, de las ceremonias comunes del Ñembo e Prajá, que Ñembo e oración Prajá, que le siguen, de los ritos normales. En estos ritos hay dos cositas muy interesantes que ocurren. El rito del Cahué, como les decía el otro día, el de tomarse la bebida, ¿verdad? Que es una bebida compartida, y también el de la comida compartida. Quiero creer, esa es una opinión muy personal, de que cuando llegaron los jesuitas, cuando se traduce estos aretes en términos religiosos, esta comida compartida, la gran comida, se convirtió en el tupá mbaé. En las casas, cuando alguien fallece, al final de ciertos días de oración, se hace una comida grande. Cabe resaltar y recordar que el guaraní, aparte de la claustrofobia, tiene también su problema con los muertos. Tiene miedo a los muertos. Es una realidad esto. Hay un miedo general, pero con los jesuitas aparentemente esto han, de alguna manera, decirlo, superado, ¿no? Entonces, el tupamba es la comida que se prepara y se comparte con todos. Normalmente se preparan 3 o 4 tipos de platos y se come uno hasta saciarse, ¿verdad? Hasta saciarse, como quieran. ¿Y por qué traigo esta alusión? Porque si bien hay ritos que ya no se practican, por ejemplo, el guaraní estaba convencido de que ante la muerte, el principal ritual, ellos normalmente no morían de viejos, no morían de enfermos, morían porque tenían que morirse. En los relatos de la civilización guaraní de Moisés Bertoni, rescatando ciertos aspectos de la cultura y la antropología guaraní, y fundamentalmente buscando los longevos, él insiste en que los guaraníes eran los más longevos de la tierra, a tal punto de que él llegó a conocer a un guaraní con casi 180 años de edad. Y él describe a este personaje que él encuentra. Y hay otras literaturas que también hablan de esta longevidad. Entonces, por eso le digo que el que tenía que morirse es porque tenía que morirse, no era por otra cuestión. Entonces, ellos le preparaban cuando llegaba el momento de la muerte. La principal preparación es la posición fetal al cual deberían devolver. Esa posición fetal le permite poner un cíngulo por la cintura, hecha de yataí o de alguna tela que utilizaban, de algodón, de hilo, que trenzado conectaban ya dentro de la vasija, en la posición fetal, reitero,
sacaban por afuera y conectaban a la tierra. No se olviden de que alguna vez yo hablé acá en el seminario de que el guaraní, la tierra, es su madre. Y si nosotros venimos conectados, por lo que decía la semana pasada, por el puru A, es decir, por el ombligo, purú, prestar A, el alma, la madre que presta el alma, tiene que volver a conectarse para volver a integrarse a la tierra. Y ese es el símbolo que ellos plantean y que, o cualquier liana, cualquier usupo podía utilizarse si no era trenzado para colocar por la cintura y colocarlo fuera del recipiente o la urna funeraria en el cual estaba la persona. Esa actitud es recogida por los jesuitas, aparentemente. Yo no sé si las casas funerarias de Argentina, del interior de Argentina, pero aquí en Paraguay todas, incluso en Asunción, no saben ni para qué. Pero cuando te venden el féretro, bueno, no quiero hablar de cosas muy luctuosas, ¿verdad? Pero no es algo como comprar una torta, ¿verdad? Pero cuando te venden el féretro, te venden también una cuerdita por separado. Mucha gente dice, ah, bueno, es la cuerdita. Es que la cuerdita, ya cristianizado, le llaman conó. Y viene desde la reducción hasta acá como una segunda parte. El cuerpo ya en posición como hoy la colocamos, pero siempre el cíngulo atado con 9 nudos que le colocan. Y estos 9 nudos significan los 9 coros celestiales. Ya está cristianizado la cosa. Es decir, la salvación. Esta vez no es para unirse a la tierra, sino es para conectarse al cielo. Es interesante porque en el interior de Paraguay al menos, es inconcebible que una persona sea sepultada sin que tenga el conó. Es inconcebible, ¿no? Capaz que te traigan de la boca del cementerio y trae de vuelta. Si le destapan el cajón y encuentran que no tenía el conó. Es impresionante. Yo acompaño aquí siempre la parte final. Los médicos ya saben que cuando ya no pueden me tiran a mí el fardo. Entonces yo soy el que rezo aquí, acompaño. Y es increíble. Yo miro las actitudes de la gente y hay una revisión. Eso ya no entra el cura, no entra, es una cosa muy privada. Destapan y revisan si está en condiciones el muerto. Y una de las condiciones es que tenga el cono o el cordón por la cintura. Y eso viene de nuestros ancestros, los guaraníes. Me decía una vez alguien, ¿de dónde sacaron ustedes algo egipcio que ponen debajo del féretro un vaso con agua? O ¿qué historia es esa? Hasta en los ritos más ricos, en Asunción lo he visto, en estas cosas modernas que ahora hay en Asunción. Me tocó compartir con algunos amigos y está el vaso con agua debajo del ataúd, debajo de la capilla. ¿Y cuál es el sentido? Dice, y después lo ponen, porque no se olviden que desde las reducciones le meten 9 días de rezo. Y eso continúa hasta hoy. Es que los guaraníes seguían rezando por el alma también. Ellos se seguían despidiendo. En este caso no era rezar, era entregar el alma. Y lo que de alguna manera los cristianos deberíamos de hacer, ¿verdad? Y ellos tenían con claridad que el ñemboé para el difunto era entregar. Por eso devolver a la tierra, conectar a la tierra, conectar a la madre, que esté en sintonía. Y en esa misma línea, el agua, no se olviden de que la palabra su tiene la u en guaraní, que es agua. Y todas las palabras importantes en guaraní tienen u. Eso lo habíamos dicho en el primer seminario. U, yasu, que es la luna, guarajú, que es el sol, ubu, que es la tierra, Kawu, que es el bosque. Todas las palabras importantes. Y entonces la madre también, por supuesto. Estamos hablando de una cultura matriarcal plenamente. El su. Desde allí entonces, que para conectarse plenamente no puede faltar el agua en este rito. Evidentemente que también dejaban un poco de agua al costado de la vasija por si el alma
Sí, en realidad no es el alma. El hombre muchas veces no está todavía tan muerto que digamos ya está ahí esperando su momento, porque ya no tiene esperanza aquí. Entonces está preparándose, entonces le pone comida alrededor aquí la vasija está llena y también tiene agua, evidentemente, para seguir soportando los últimos sorbos con agua. Entonces, de ahí el agua. Y en el novenario que nosotros hoy hacemos, con toda esa complejidad de altar, también la gente pone agua. Y no es una cultura egipcia, es una cultura guaraní. Me decía un cura, ¿de dónde ustedes sacaron esta cultura egipcia? No, es guaraní. Y eso se traduce porque en el Ñembo no me acuerdo si hay aquí, está aquí la persona con nosotros, alguien me preguntaba, ¿y qué decía en el Ñembo? Lo que en el Ñembo se repite son nombres de semillas, son nombres de plantas, son nombres de aves, o la misma palabra agua, se va repitiendo insistentemente, dependiendo de qué es lo que se está queriendo buscar, ¿verdad? Como les había dicho. Entonces, en el ritual de los muertos, evidentemente que se fue como copiando y calcando ciertas cosas, ¿verdad? Y hasta hoy, el tema del Corán. Luego hay muchísimas cábalas alrededor del asunto de la muerte, ¿verdad? Y ese temor a los muertos es algo muy fuerte. Hasta no hace mucho, una vez, yo puedo decir que los últimos 10 años quizás se haya roto, por lo menos aquí en Santa María, en San Ignacio, pero mirando el cadáver de alguien por mucho tiempo. No es eso lo normal. Es estar un segundo ahí. Incluso pareciera que el que no está afectado por la muerte tiene que cruzar por el otro lado, no para que no moleste al prójimo herido, sino justamente porque hay un temor, ahí está un muerto. Y por más que era nuestro vecino, nuestro conocido, ya no es un muerto. Es otra la historia. Cuando decíamos en el otro seminario también, dentro de lo que es el Ibu Marane o Maraje, también el muerto, lo que ellos esperaban era encontrar en vida ese espacio. No se olviden de que les hablaba de aquella ave cuidadora, de ese lugar, el Paracau, una especie de cotorra gigante, que se sabía las palabras secretas y que podía dirigirnos y orientarnos hasta el Ibu Marane. Este lugar también hay un espacio entre el Ibu Marane y no todos podían ingresar. Y por ahí también el temor, ¿verdad? Es decir, el temor a la muerte en el sentido para el guaraní no es porque muere, no es porque es el fantasma, sino el temor a que no llegue al Ibu Marane. En ese espacio que hay. Ese es el temor más grande. Es lo que podríamos desde el punto de vista filosófico decir el vacío, ¿no? Pero es un vacío interesantísimo porque ellos lo concretizan y lo ven desde el muerto. Es muy fuerte. Entonces, hay cosas que fueron como mezclándose, ¿no? con la cultura cristiana, y se nota que los jesuitas no se preocuparon tanto en quitar este tipo de cosas. El Corán, el agua debajo del féretro, o quizá el tema de las velas, que si bien puede ser cristiano y puede ser, desde el punto de vista de la fe, el fuego nuevamente es lo que importa ahí. Por eso la palabra vela, que es tatairendú, tataindú decimos en guaraní, ¿verdad? Ya un guaraní de alguna manera creado desde las misiones para decir vela, lo que es un fuego pequeñito encendido, tataí, arendú, tataindú, y también ciertos créditos que tienen en las horas una vez muerto y durante el velatorio, ¿no? Si bien no se olviden de que el guaraní tiene nombre para las horas hasta cerca de la medianoche, al Pujarembuté, decíamos aquella vez que estábamos dando las horas. Y luego recién, tiene de las alboradas, perdón. Cuando viene el conetí,
A partir de ahí recién hay hora. Hay un lapso que no hay hora en guaraní, no hay nombre, que sería entre entrada a la medianoche y hasta la primera hora del lucero del alba. Y eso también se traduce increíblemente en la hora de los muertos, porque cuando uno muere va al velatorio del vecino, y esto hasta ahora aquí, y nadie explica por qué, pero lo hace la gente. Va hasta la medianoche, lo acompaña, -5 tiene que despedirse y rajarse de ahí lo antes posible. Si va a seguir acompañando, se queda bien. Ya eso hasta la hora del sepelio. No puede retirarse de ahí, porque no puede salir de ahí, de ese espacio. Hay un temor. No se olviden que los guaraní no salen en ese espacio. En el espacio del petueté, de la oscuridad total o del silencio total, de lo que va bien entrada la noche y la madrugada, en ese espacio que no hay hora, es porque no existe el alma guaraní. De ahí viene su miedo a la oscuridad, a la fobia, a este tipo de cosas. Entonces se asocia lo oscuro a lo que después, finalmente, la muerte tiene tinte negro, ¿no? No se olviden que se imponen los lutos, se imponen las cosas negras alrededor, que no existían, ¿verdad? Los colores no tienen nada que ver con la muerte entre los guaraní. Pero sí, porque ellos a sus muertos lo dejaban bien de día y ya transitaban. No tenía nada que ver con la oscuridad. Pero ese asociacionismo hizo de que también se convierta en un rito actual de compartir hasta cierta hora nomás en la casa. Bueno, las casas velatorias modernas, gracias a Dios, te permiten hasta las 10 de la noche, después te rajás y venís mañana, ¿verdad? Entonces, puede ayudar mucho a la cultura guaraní eso. Especialmente la paraguaya que sigue creyendo en este tipo y comparte este tipo, sin tener una explicación lógica de lo que hace. Bueno, no voy a parar mucho, ya estoy hablando mucho de los muertos y aquí estamos muchos vivos. Cuando también hablamos del ritual de la cacería, ya venía yo hablando en los otros encuentros de que la caza no es como que siempre nos presentaron, ¿verdad? Que está ahí la flecha y cuando el primer animal lo matan, sino todo un proceso de encontrarse el animal, de mirar si es macho o si es hembra, si no está preñada, si es macho, si ya no es un macho bien entrado en edad, si no tiene alguna dificultad, porque no se olviden que ellos están convencidos de que un animal errado en la cacería y compartido, la carne, puede adueñarse de alguien y convertirse en el tabú, en la locura. Y por eso es ese rito también de con la misma sangre del animal tratar de empaparse para curar la locura, digamos directamente, ¿no? Para que se entienda. Entonces, el ritual de la cacería lleva todo un proceso, desde la preparación de las armas, para las trampas, de la revisión y finalmente el ubera aqua, el palo puntiagudo, es el que fulmina o el que hace el sangrado final en la caza. Y les decía el otro día, se puede apreciar perfectamente, creo que una de las mejores cosas que se rescató en la película La Misión es justamente, si usted se fija, es un pasajecito breve donde se hace alusión a la caza una vez que llegaron los jesuitas. Como que la cámara volvió a la cultura un momentito, pero fantástico. Yo no sé cómo lograron realmente plasmar, porque siempre nos han presentado que andaban por ahí pescando y al primer animal sácate y ya lo mataban y bueno, lo traían. No es tan así. Hay un respeto, no se olviden de que ellos viven con la naturaleza y cualquier atentado contra ella puede revertirse en contra de ellos. Muchos de nosotros hoy todavía no comprendemos que eso es así. Las creencias sobrenaturales, pero desde la naturaleza. Cuando decimos nosotros lo sobrenatural, siempre buscamos, ¿verdad? Fuera del paradigma de este mundo, buscamos las explicaciones
El guaraní tenía esta habilidad de dar respuestas desde la misma naturaleza. Así, por ejemplo, perdón, se me perdió los sonidos del cielo tienen mucha interferencia en nuestra manera de creer y de ver el mundo. Si bien hoy científicamente sabemos de que en un relámpago y 5 segundos después truena, estamos ante una tormenta de 5 kilómetros que está llegando en los próximos 5 minutos y no sé qué historias más. Eso es científicamente, ¿no? Ahora en el guaraní, el ara poshu, que es el trueno, ara es el cielo, poshu es la manifestación del diablo. El diablo enojado. Entonces lo primero es esconderse. Y hay mucho de esto todavía. Yo y Carlitos Vaquero compartimos esto. Yo cuando apenas viene el mal tiempo nos escondemos. Ya no nos vamos a trabajar más. No se olviden que la cultura guaraní trabaja el campo. Y el guaraní, por eso hay una frase que luego la acuñamos cuando ya fuimos pobres, porque el guaraní no era pobre. Dice, ya después de las misiones y especialmente se quedó bien en Paraguay, que sobre la cabeza del coco y del pobre únicamente caen los rayos. Caen los rayos, los truenos. Y en esa misma línea, el sonido del cielo tiene mucho que ver. Mi padre se levantaba a escuchar cuando se preparaba el tiempo, la lluvia, para escuchar y si va a haber tormenta o si va a haber al amandao. A ver, ayúdenme con mi castellano se fue, me viene mi guaraní. Si vienen los granizos, ¿verdad? El amandao. Y efectivamente, yo me aprendí algunas cosas. Si al final de la tarde, por lo menos por el sonido, porque yo después me duermo, ya no escucho lo que ocurre, ya viene el mal tiempo y los sonidos del trueno evidentemente son como permanentes y anda como continuo, ¿no? Sonidos continuos y no se puede notar el lugar exacto sino como que el trueno es permanente ahí arriba y tiene su tiempo, ¿verdad? De segundos que lo cuenta, él lo contaba por el sonido de otra ave que entre uno y el siguiente trinar de ese ave ocurría ese relámpago, ese trueno. Y entonces era evidentemente el granizo. Si no, si era más rápido, había que prepararse porque era una tormenta. Y son cosas que acontecían. Esa facilidad que tenía de interpretar, de entenderse con la naturaleza. El lucero que se mueve de un lado para el otro. Ya decía el otro día una abuelita, le sacaron aquí afuera en su casa en medio de la pandemia, como ustedes saben, no podemos acercarnos, yo me tuve que ir porque ella no sabe ni por qué la pandemia, tiene 104 años. La sacaron afuera porque quería mirar el cielo, porque le dijeron, escuchó la noticia, alguien le contó que no va a llover, que va a haber sequía. Y ella corroboró la sequía. Dice, el lucero llegó un poquito más tarde y las estrellas se mudaron del lado oeste. Guarajireikebo o Bambu ya. Ese es el signo. Y bueno, parece que vamos compartiendo con la meteorología antigua y la moderna van coincidiendo. El sonido de las aves y los demás animales. Dependiendo de qué tipo de ave y qué tipo de hora hace su movimiento, también o el sonido o un animal. Ya les contaba aquí, yo meteorología no leo, no escucho más, porque tengo mis meteorólogos aquí en la Plaza de Santa María. Para los que conocen, que vive la familia de Carayás aquí en la plaza, la familia de macacos.
y en estos días están calladitos, no hay lluvia. Cuando aúllan por la tarde, va a haber lluvia al amanecer, y una lluvia interesante nomás. Cuando aúllan en la madrugada o entrada la noche, bien entrada la noche, en esa hora que no hay para el guaraní, eso significa que va a ser tormenta. Y si aúlla al amanecer, es el granizo y lluvia casi por varios días. Entonces mi meteorología local funciona perfectamente. Ese tipo de cosas hemos absorbido de los guaraníes. Hay todavía sonidos de aves que significan para nosotros cuando se mudan de un lado para el otro, o cuando no se mudan, porque hay veces que dicen, están tardando en mudarse los suivivís, los patillos. Eso también tiene su explicación. No hay plantas que no hay que ponerlo, hay semillas que no hay que plantarlo, porque el suiviví entonces está indicando de que no va a funcionar. Hay algunos otros más crédulos e incrédulos y escuchan el canto del gallo. El gallo evidentemente que ya es un ave un poco más casero posterior, ¿verdad? Pero su sonido también se nota que lo llevaron en cuenta, su cantar. Y cuando va cantando las horas, la noche, entrada a la madrugada, el final de la madrugada, del amanecer, el gallo normalmente no canta una vez comenzado la noche, iniciada la noche. Cuando el gallo canta a esta hora significa un mal augurio. Y eso mucha gente todavía comparte hasta hoy y lo lleva en cuenta. Yo escuché el canto del gallo fuera de hora. Y significa de que algo, alguna enfermedad, alguna cosa, incluso la muerte. Y coincide luego. Eso ya llevando un poco al plano de las creencias. Hay ciertos animales que, si bien se mudan, se mueven o transitan, que nos llaman también la atención. Avió del alma, que ustedes creo que conocen, esta música que completamente nos expone el movimiento de la naturaleza en relación a lo que va a acontecer, para relatar algo muy triste, un episodio muy triste de alguien que se va también a la par, como diciendo que la propia naturaleza está llorando ese momento, ese episodio del viaje de uno de sus hijos. Pero a la par también describe cuando se escuchan ciertos movimientos de animales, o se ven que la telaraña, que la hormiga, que vuela. Entonces va describiendo de que va a haber lluvia, de que va a haber cambio de clima, de que ya estamos de un estadio a otro. Los colores tienen mucho que ver. En estos días vimos, yo creo que todos compartimos esa luna muy roja, ¿no? Eso significa, evidentemente, en una cultura totalmente que viene de nuestro guaraní, la sequía. La luna bien roja, en todo su espectro, en todo el tiempo. Y coloqué la palabra puesta de sol porque hay una palabra muy antigua que raramente yo lo escuché lo escuché de boca de mis abuelos, de mis padres. He buscado muchísimo en el tesoro, he buscado en diccionarios guaraníes, palabras antiguas, y uno o dos poetas populares recogen la palabra. Me refiero al amaá. El amaá, amá es lluvia, a es, en este contexto, a es como la sombra que proyecta. O amará también, otros le dicen, para la lluvia. Son unos colores por refracción del sol. Cuando va entrando el sol, aparecen como unas franjas de sombra, y lo tradujeron los españoles en rayo negro. Ya los paraguayos más españolizados dicen,
Sí, la abuela vio el rayo negro ayer a la tarde. Dice que no pasa 72 horas que llueva. Esos son los designios de la naturaleza en el cual pareciera que algo sobrenatural, pero es la misma naturaleza que nos habla para contarnos lo que va a acontecer. El florecimiento, las flores del campo. Florece el tepichatay, nos dice Abio del Alma también. Y tantas cosas. El nambuceboy, que es otra planta del campo con florecillas blancas. Cuando viene la ortiga, el famoso en guaraní, no, ya no va a haber helada. Cuando florece nuestro tallú, el lapacho, terminó el frío. Son cosas que la misma naturaleza nos va asomando, preparándonos también para esa fiesta principal del Arapiajú. Entonces la naturaleza nos habla permanentemente. Y hay gente que sigue, muchos de nosotros creo que compartimos aquí, seguimos mirando y hasta dejamos de hacer ciertas cosas porque en el ambiente hay cosas que muchas veces para los jóvenes no tenemos explicación y le cortamos por ahí, nomás le contamos más brevemente. Ya hablábamos también de las fases lunares, no voy a ahondar en este tema, de la creencia en particular, del momento de la plantación, del momento del cultivo de plantas con raíces, de plantas con frutos, del momento de cortar, del momento de la poda, en qué momento de la fase lunar, que son los meses para los guaraní, no olvidemos que se guían por esto. Por eso en un intento de traducción decíamos hoy al mes se le dice yasú, porque en realidad ese es el tiempo para el guaraní, el yasú. Y por supuesto, decíamos también en el otro encuentro el tema de la posición de la luna, especialmente en el yasura, en la luna nueva. Si bien decía la posición de la luna de esta vez implicaría de que el agua lo está guardando y en algún lado lo va a poner. Pero cuando la luna ya viene como en esta posición, mira, mirando de costado, significa que ya derramó todo el agua. O sea, es la creencia de que ya la lluvia, en este mes lunar no hay lluvia. Esperemos la siguiente. Dentro de estas ceremonias, la palabra, como dijimos, es tan importante que de alguna manera pudiéramos llamarle adagios, ¿no? En el español. Algunos le llaman también versos populares como los ñeengá. El ñeengá es esa sabiduría traducida en la manera de explicar ciertas cosas y de no hablar mucho sobre el tema y para buen entendedor pocas palabras. El guaraní, por cierto, no es tan charlatán como yo, solamente se remite a las cosas importantes y expone lo necesariamente y justo, y de ahí viene la palabra ñengatú, como decíamos, la palabra que se guardó para dar a los demás. Y quería recoger finalmente con la imagen que el otro día Carlos decía, para compartir un poco ahí, el petunguá, que aparece en la imagen, que es nuestra famosa pipa que decíamos el otro día, la pipa que da el humo para la sabiduría que recoge. Entonces, ese compartir de las palabras, el compartir de las creencias alrededor del Tataipuyeré se comparte también en esta traducción de símbolos, como es a través de del humo, para poder llegar a la verdad, para poder buscar la respuesta. Y les decía que es quizá de las misiones jesuíticas esto se haya traducido como el Tupambaye. Y finalmente también recordar de que dentro de estas creencias, dentro de estos ritos y de la manera de celebrar, también están las ofrendas. La ofrenda en el amplio sentido de la palabra, la ofrenda alrededor del fuego, la ofrenda compartida o el yopoy. Les decía también esta palabra muy importante, que es la máxima expresión que quizás ni la religión cristiana no la tiene,
que es la máxima expresión de la solidaridad, que es el Yopoi, y también en el sentido de la ofrenda mitológica para los seres que no lo ven, pero que por ahí sabemos que existe. Si tu amigo es el bombero, déjale por ahí para su naco, para su cigarro, para su caña, para que te pueda cuidar. Y así también en esa línea, cuando hablábamos con los seres mitológicos, también no se olviden que hay que dejarle la miel a Yacyretá para que pueda también cuidar nuestras tardes y pueda cuidar al final de los niños y no intervenga a enmudecer a nuestros niños. Muy queridos amigos, con el respeto de siempre, quiero cortar por aquí, por lo sano, antes de que diga en el KU cualquier cosa fuera de serie. Gracias, Isabelino. Bueno, primero una reflexión. Creo que para todo es notorio la diferencia entre alguien que lo estudió y alguien que lo vive. Creo que hemos asistido a una reflexión o a un relato de cosas contadas de vivencia hasta el día de hoy que vienen de sus orígenes guaraníes, y que muchas veces es lo que a nosotros por ahí se nos pierde un poco en algunas regiones con poder hilvanar. Yo te agradezco, Isabelino. La verdad que la cantidad de preguntas que surgen de estas cosas es muchísima, digamos, porque uno se empieza a imaginar, bueno, entonces lo diario de tal celebración viene de tal, bueno, esto que celebraban nuestros antepasados, nuestros mayores. Yo no quiero ocupar mucho tiempo, creo que debe haber varias preguntas, y a partir de ahora abrimos para lo que quieran preguntar. Y si hay posteriormente para el próximo, algunas cosas que ya se han acordado durante la semana y lo quieren repreguntar en el próximo sábado, gustosamente también, porque creo que va a dar para muchísimo este seminario. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vos podés ir leyendo, Isabelino? Yo lo tengo a mano, Carlitos, si Perdón, querés, yo lo puedo no ir te vi. transmitiendo al profe. No, Dale, está bien. dale. Sí, no te vi, no, perdón. No, está bien. Tenemos una consulta de Jonathan, que nos pregunta si fuera de lunas existe otra cuenta al estilo calendario, sincronario. Y después hay otra consulta, profe, no sé si vos querés responder primero eso. Y Ya después, bueno, la contesto. otra de Jonathan también. Básicamente es la luna, es el día y la noche, ¿no? Y algo muy interesante ahí porque el día de 24 horas, cuando tú dices en castellano, día tras día, y muchas veces queremos traducir el guaraní y decimos ara, ja, ara. Ara es solamente el día de luz, no el día de oscuridad, o sea, el día completo, no son 24 horas, en algunos 12 y en algunos lugares menos. Quizás si estamos en los Estados Unidos, no sé, en Dinamarca, sean 23 horas, ¿verdad? Porque siempre hay luz. Pero en la cultura nuestra es el tiempo de que hay la luz solar. Entonces, si yo quiero decir esto, por ejemplo, sería Ara Hapujaré. Tengo que incluir la noche porque los dos hacen 24 horas en la hora nuestra, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es el corte de la luna y el corte del día y la noche, y también los cortes de la primavera, que es el calendario, como decíamos, del año nuevo hasta que se inicia. Efectivamente, el otoño, al parecer, no aparece el otoño, sino aparece la primavera, el verano y el invierno como tres etapas, ¿no? Son los que aparecen en el calendario original. Excelente, profe, muchísimas gracias. Creo que está claro, Jonathan, no sé si quisieras agregar algo más. Y también Jonathan nos consulta si el Caraí Octubre es originario de la cosmovisión guaraní. Nosotros, a lo largo del tiempo,
hemos ido creando personajes. Los personajes, como les digo, el guaraní en sí jamás fue pobre. Yo creo que muchos de nosotros aquí, cuando le preguntamos, no sé, quizá, no sé, la señora Carmen, no sé si comparte plenamente con nosotros, pero creo que aquí en la región de Corrientes hay dos cosas que compartimos juntos. Cuando uno ya está a punto de morir y le preguntan, ¿va a chapá? Y siempre es ignorante, jamás está mal. Y luego se cae muerto. Eso es algo nuestro, ¿verdad? Viene de los guaraní. Nosotros no hay un mal momento, no. Siempre hay por antes. Y lo mismo pasa también con que nadie es pobre. Nadie es pobre, es una ofensa. Yo creo que todos compartimos. En paraguayo, cuando le decís Nemboriajú, o como se dice en guaraní original, Poriajú es la palabra, ¿verdad? Original. Es una ofensa para muchos. Nadie quiere ser Poriajú. En ese sentido, ¿verdad? Lato de la palabra. Quiere ser humilde. Entonces dice, en los hogares humildes del Paraguay profundo, dice un político por acá. No dicen los hogares pobres, porque si yo no soy pobre, somos ¿de dónde usted proviene? Yo vengo de un hogar humilde, mis padres eran unas personas humildes, no son pobres. Interesantísimo, yo creo que por ahí también, quizá para el compañero que consulta, ¿verdad? En esta misma línea, nosotros no creamos personajes, hay posteriores, por decirlo así, del momento que nos sentimos pobres. Y cuando nos sentimos pobres, cuando nos sentimos desprovistos de nuestro espacio, cuando no tenemos el tecojá, cuando no tenemos la tierra. Y eso está en nuestro inconsciente colectivo. Entonces hemos creado personajes como el Perurimá, que es un personaje en Paraguay, creo que compartimos también por ahí alguna leyenda parecida a este hombre, que viene a burlarse de cualquier invención que hacen la tecnología o toma como una burla cualquier apuesta que se le pueda dar porque él tiene que llevar la delantera. Es el que sabe reírse del viroreí, de lo que nos sirve quizá para ese contexto, ¿verdad? Entonces, yo no sé si viene al caso, pero me viene nomás de repente. Incluso hay un chamamé, creo que por ahí, que dice que la pelota de cuero que va a la luna, ¿verdad? Es en esa línea. Cuando se hablaba del Apolo 11 que aterrizó, creo que la Argentina también, de alguna manera, hizo una música popular por ahí, como diciendo, bueno, miren, no se preocupen que nosotros vamos a enviar también algo parecido. Esa es un poco nuestra posición, ¿verdad? Y a partir de allí aparecieron los Caray Octubre, los Perurimá. Es un personaje, incluso podemos decir hasta que se fue enraizando, ¿verdad? No se olviden de que el octubre quizás no existía, o sea, no existe la palabra misma originalmente, y quizá ese mes nunca fue tan particular, ¿verdad? Una vez que se asentó la colonia y que ya no iba buscando de un lugar a otro, ya se hacía difícil ciertos aspectos de la comida por las tempestades, por el tiempo, por lo que implicaba eso. Entonces aparece este personaje como Caray Octubre. Muchas gracias, profe. Tenemos una consulta de Gustavo Politis. No sé, Gustavo, si te gustaría transmitírsela personalmente, tenés el uso de la palabra admitido. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Isabelino? Gracias por la charla. La pregunta es esta, ¿no? Si vos decías que la gente se muere porque se tiene que morir, ¿no? ¿No hay otras ocasiones de muerte donde la gente se muera porque algún espíritu hizo que se muera, porque alguna persona accionó estos espíritus para causarle la muerte o un daño? ¿Existe esa sensación entre los guaraníes como en otros grupos indígenas, ¿no? Que la gente no se muere enfermo, sino porque alguien le hizo un daño? Esa visión y esa interpretación desde Branislava Susnik la tenemos claro entre los Kaingan, entre los Tupí, que sí hay como vestigios en el sentido de que se documentó, ¿verdad?
vivencias, experiencias, de que efectivamente la muerte fue una experiencia desde acá, no desde el allá, no lo natural. Entonces, entre los guaraní, no hay tantos relatos en esa línea, más que el miedo, más que el temor, más que esa separación, ese a ver si va a llegar o no, porque en vida no llegó a algo. Entonces, ese más es el sentido. Le reitero, si separamos un poquitito, un poco más hacia el norte de Brasil, sí podemos hacer relatos en esa línea, pero entre los guaraní, carios, mbap, guaraní, incluso los pai, que se mezclaron con los guaraní, algunos guayaquí que fueron guaraní posteriormente, incluso guaycurú guaranizados, no hay ese tipo de relatos. ¿Y cuál es la... Gracias. No, ¿Y cuál es la perdón. explicación? Perdón, si puedo... Sí, es una repregunta. Sí. ¿Y cuál es la explicación cuando alguien se muere joven? Bueno, normalmente en la cultura guaraní es el guerrero el que muere, ¿verdad? Es el contexto, es la defensa. Normalmente, como les digo, no hay una, a no ser de que tenga una, eso también es muy interesante. Ellos, para la discapacidad, por ejemplo, y eso creo que está de alguna manera muy enraizado todavía en nuestra cultura, ellos lo tenían como que tocado por algo fuera de lo normal, ¿verdad? Es una manifestación del Baeposhir. Algo se hizo mal. Y eso está en nuestra cultura de alguna manera todavía. La gente tiene su discapacitado encerrado en su casa, no es que tiene vergüenza, sino hay como una cierta culpa que realmente no es porque no hizo el duelo psicológico, es asimilado por la familia, pero mejor nomás no mostrar en otras palabras, a ver si a lo mejor cae muy fuerte lo que digo, pero la acechanza del diablo, ¿verdad? O sea, eso está en nuestra gente. Eso la gente lo comparte de esa manera. Entonces, un joven que muera, es difícil de que acontezca, no ser que en estas situaciones, ¿verdad? Tampoco hay relatos, excepto posteriores de lo que sí se documentan, de que ante la desesperanza, hay una actitud psicológica que se describe, que tendríamos que hablar en otro contexto también, que se habló ya posterior, incluso en el Paraguay en la década del 60, de los suicidios masivos entre jóvenes, líderes jóvenes de guaraní, que ya no tenían eso, toda una actitud psicológica asumida por todo un grupo también. Es muy interesante lo que aconteció. Gracias. Muchas gracias, profe. Evidentemente fue muy, muy rica la charla de hoy y disparó muchísimas reflexiones, muchísimas consultas. Así que te voy a ir pasando de poco las que tengo. Tengo una acá de Marce Ekel, que nos consulta que usted citó la tacuara en el rito. ¿Podría explicar cuándo se usaba la maraca? ¿Daba un ritmo junto a la tacuara? Gracias. Gracias. Sí. Tengo uno de los mejores colesteroles que ayuda a olvidar. Entonces estoy contentísimo. La maraca o el es un instrumento muy utilizado. Y esto sí, a ver, algo que no dije y que muy bien, gracias a la compañero que me hizo recordar. El tacuapú, la tacuara, es tocado por las mujeres, las líderes mujeres. Eso es algo muy interesante, que me olvidé, no dije. Y las maracas son tocadas por las niñas, por las jóvenes. ¿Por qué? Porque es el sonido que apacienta. Hay bueno, a mí me vendieron, yo lo compré también. En Chile me vendieron una cosa que tú lo pones aquí, escucha el río, dice antiestrés. Yo no sé dónde capté el estrés, ¿verdad? Eso no es guaraní. Entonces, bueno, yo también quería curarme con eso. La maraca hace el mismo efecto. Es decir, trata de poner en consonancia con la naturaleza esa oración para que entre realmente el ñemboé dentro del contexto. Entonces, lo que hace la maraca, por eso está en manos de las jovencitas, que son la fortaleza que tiene que recibir luego el espíritu para seguir transmitiendo la educación a su pueblo.
Eso, sencillamente es eso. Y gracias por, me olvidé de las maracas, muy interesante. El G-A, y de ahí viene la palabra, el G-A es el porongo, ¿verdad? Y el G-A-Pu, por eso viene en guaraní como sonido, o T-A-Pu, como decimos hoy, ¿verdad? Es decir, el sonido que hace, que rompe de repente, pero para entrar en la línea para llamar la atención de la naturaleza. Cuando nosotros de repente escuchamos algo que se irrumpió y nos asusta, pues ya nos llama la atención, nos fijamos en eso. Eso mismo hace la maraca en manos de las jovencitas. Muchas gracias, profe. Carmen Curvelo tiene una consulta también muy interesante y para eso va a hacer uso de la palabra, ¿sí? Adelante, Carmen, es tuya la palabra. Hola, bueno, muchas gracias, Isabelino, como siempre, un placer y un montonazo de información que, como bien decía Carlos, viene desde adentro, no desde afuera, entonces ilumina. Mi pregunta viene por Funebria. En las misiones se hacían lápidas y normalmente se inscribían Omanó Angá, el nombre de la persona, Omanó Angá, la fecha de fallecimiento y demás. Nosotros encontramos en cementerios ya del siglo XIX, 1830 fundamentalmente, lápidas no tan trabajadas obviamente como la de las misiones, pero sí en piedra, y que no aparece el Angá, es solamente Omanó. ¿Alguna razón, o puede haber algún cambio porque ya estamos fuera de, o sea, provienen algunos de ellos de las misiones, porque estamos a muy poco tiempo, pero en las lápidas ya no dicen Angá, solamente dicen Omanó. Nicolás del Techo, nuestro gran historiador de las misiones, nos habla de la anga, del alma, recuperado, por supuesto, desde Montoya, ¿no? Nuestro lingüista que le pone letra española a palabra escrita a esta cultura oral. Y el anga, o el anga, que es el alma, nosotros decimos anga también hoy para decir pobrecito, ¿no? Anga, Carlos Vaquero, ¿verdad? Anga, pobrecito, ¿verdad? Pero ¿sí? en esa misma línea hablamos de que es el alma, y cuando dentro de los cementerios guaraníes, luego jesuíticos, se intentó de que el ómano, resulta que la palabra ómano en guaraní no es la muerte. O sea, si uno quiere traducir muerte, no sé si hay tal cosa. Lo que hay es ojoma amó. Ya se va allá. Ojo es ir. Ojoma, la partícula es de cumplimiento. Ya se concluyó. Ojoma. Y amó allá. No sé si en Ayaité, que nos dice el chamamé, o en dónde, pero se va. Entonces, el Omanó Anga, justamente es el alma ya se vaya. Cuando terminan las misiones jesuíticas y compartimos plenamente, yo aquí en el patio del Museo Jesuítico, encontré la lápida de un angelito de 1834 y ya no dice Omanó Anga, dice Omanó Jadía. Incluso le pone Jadía. Murió el día. Dice 14 y dice diciembre. Diciembre, yo por eso digo, ¿por qué la preocupación de decir diciembre en guaraní? Si ellos dijeron diciembre, no hubo problema en guaraní. Omanó Jadía, 14 de diciembre, años 1834. Año con la tilde sobre la A, me encanta porque el aru que dicen, yo no sé de dónde han sacado el año, porque bien decía recién el compañero, no existe otro calendario, entonces guaranicemos la palabra para que nos entendamos todo y no compliquemos la cosa. Entonces, yo quiero creer de que desde el techo, de que tratando de explicar es que es el alma, insistiendo teológicamente de que el alma se vaya, ¿verdad? No el cuerpo, no, porque ellos ven el viaje a la tierra, como les decía, es la conexión del cuerpo a la tierra, es el viaje del todo. Y como que en algún momento dado aparece esa dicotomía entre el alma y el cuerpo,
Entonces, tratan de explicar del Omanó el anga o Homa Amo el anga. Y luego, quizá en una especie de retrotraerse ya a con la mezcla ya quizá ya no con el fundamento cristiano, sino que, bueno, aquí murió tal día y punto. Entonces, solamente ya refiriéndonos a la palabra, porque después solamente se usa ya el Omanó, ¿verdad? Ya no se usa incluso ni el Hadíat. Y eso también se trasciende en las cruces modernas. Aparece incluso, hoy ya también se usa cruces con las inscripciones del nacimiento y la fecha de muerte. En las cruces posteriores a las reducciones, a las misiones, las primeras cruces que llevan los nombres de los difuntos, también aparece ya no la palabra Omanó, sino aparece el nombre de la persona y la fecha de su muerte nada más. Entonces, hay como pequeños cambios que van dando y quizá como un retrotraerse en el que originalmente el cuerpo y el alma morían o se iban, en este caso el Omanó, reitero, se iban a ese lugar juntos y en un momento dado se separó por respeto a los sacerdotes. Cuando se fueron, Omanó completamente otra vez. Volvieron juntos en el mismo día. Muchas gracias. No sé si respondo. Sobre el mismo tema, ¿y Omanó Pipe? Bueno, la palabra es Pupe, es un guaraní antiguo que significa en el mismo momento en que ha muerto. Resulta que hay, a ver, me está metiendo en lío, Carlos, porque la palabra, cuando uno muere, yo creo que la Biblia en algún lado recoge eso cuando Jesús está en la cruz, expiró. Y es una palabra muy interesante en guaraní. Hay como momentos también de la muerte, ¿no? Y uno de los uno de los momentos de la muerte es la expiración, ¿verdad? Y dice en guaraní, oyejekui. Y ese es el Omanó Pipe. En el momento mismo en que muere. Entonces, cuando oyejekui, ¿qué pasó? Y está el lamento en el momento de que acaba de fallecer. Oyejekui. Es muy fuerte. En guaraní eso es muy fuerte, Carlos. Y pesa mucho más que decir Omanó, porque Omanó puede ser que ya Omanó mama hace mucho. Pero lo oyejekui acaba. Está todavía ahí la cosa, ¿verdad? No sé. Por ahí va, Carlos, eso es del PP. Muchas gracias, profe. Tengo una consulta de Damián Graciano que tiene mucho que ver con esto que se estaba comentando. Damián Graciano quisiera saber si nos puede comentar algo más sobre las urnas funerarias y la posición fetal para enterrar a los muertos. ¿Cuál es el sentido de esto? Muchas gracias. Perfecto. Les recuerdo que la urna funeraria guaraní tiene la forma del útero femenino, en donde está alojado el feto, la criatura, el ser humano, ¿verdad? Yo me remitiría a decir eso. Y entonces, si va a volver a la madre, pues tiene que tomar la misma forma. Y sabemos por psicología que ante el temor, ante una situación límite, especialmente en los sueños, el cuerpo, nuestros cuerpos que sueñan, que tienen miedo, toman, o ante el mismo frío, y no tenemos, como dice acá una vecina, la fresada, entonces tomamos esa posición fetal, es algo psicológico, ¿no? Y bueno, los guaraní tenían esta sabiduría de que ante el temor, ante la vuelta, ante el desazón, es volver a la madre, es tomar esa posición. Y entonces, normalmente, la urna toma esa forma, es por eso, en la posición sentada, incluso en la misma, y no en es algo interesante, porque no se olviden de que les decía el otro día que en guaraní nacer es membu, hijo, a caerse. La mujer guaraní se sienta y tiene la criatura, cae la criatura. Ese es si quieren traducir nacer
en guaraní original. Hoy la gente le dice hay palabras que han inventado. Pero digamos nomás onacé y punto. Guaranizar la palabra. Ahora bien, para morir, ustedes saben que la posición del nacimiento correcto es la cabeza para abajo. Entonces, cuando te mueres, tú tienes lo inverso, no es por casualidad eso. Entonces, la cabeza está para arriba, sentado. Es como volver a prepararse para ese momento. Entonces, de ahí también lo interesante esa posición, eso tiene mucho que ver también. Hay una antropóloga muy interesante, Graciela Chamorro, que recoge muchas de estas impresiones. De hecho, su madre es paraguaya, por más que ella no creció quizá en el Paraguay, pero absorbió mucho de esto y vale mucho leerla en ese sentido. Muchas gracias, profe. Nora Jiménez nos consulta, ¿cómo se llaman esas urnas funerarias en guaraní, por supuesto? Evidentemente que estas no tienen nombre en guaraní. Ni el nombre de fosa, ni el nombre de panteón, ni nada. Es solamente el Ubicuá. La tierra, agujero, cuá. Es el lugar donde uno va. No tiene ninguno. Es más, al no tener nombre, hay una impresión muy fuerte que quizá cambie un poco el paradigma de ustedes cuando alguna vez habrán escuchado y incluso habrán tenido miedo en Corrientes, porque dice que en las misiones jesuíticas hacían túneles que salía acá debajo de Santa María, iba hasta San Ignacio, pasaba por debajo del río y llegaba por Itatí, ahí no sé, o Itacorá, y subía por ahí no sé hasta dónde. El guaraní jamás no concebía entrar bajo la tierra. Pues ese sí es la muerte para el guaraní. Entonces, lo que había eran acueductos, ahí no sé si la señora Carmen no puede hablar más quizá en otro momento de eso, pero lo que habían eran simples acueductos. Y los mejores acueductos que hoy la ciudad de Asunción, quizá hablando de Paraguay, no las tiene con sus inundaciones, y funcionan a maravilla. Les cuento, de eso, chisme de paso, de corrillo, al cura de San Ignacio, el anterior que estuvo hace 3 años, la iglesia, como la reconstruyeron en la plaza original hacia el año 1930, la plaza tiene una posición que se concentra, como hay un desnivel en el centro, y justo ahí está la iglesia. Toda el agua de la lluvia cae, entra en la iglesia y siempre hay no precisamente el Uberá, pero hay un esteral interesante. Entonces, le comenté al padre, le dije, mire, esta es la plaza, padre, originalmente, y probablemente aquí estarán sí o sí nuestros acueductos originales. Y con unas simples maquinitas sencillitas que la inventamos por ahí, encontramos 2 de los puntos de las bocas de 40 por 40 centímetros. Se le puso una rejilla sencillita para probar. Hoy no hay una gota de agua alrededor de la lluvia, después de la lluvia alrededor de la iglesia. Es impresionante. Sigue funcionando como hace 400 años. O sea que no hay túneles. No se preocupen, gente, que nos vamos a llegar por debajo del agua para ustedes. Muchas gracias, profe. Carlitos, en cuanto al chat, ya no tenemos más consultas. No sé si vos querrías agregar algo. No, yo creo que se nos van a ocurrir algunas cosas a lo mejor que nos surjan durante la semana y lo vamos a dejar abierto porque estamos entrando justamente en la parte interesante del seminario, de cubrir un poco nuestras formas, nuestras costumbres, nuestras raíces. Así que los que lo quieran guardar para el próximo sábado, encantado de la vida. Por mi parte, estamos más o menos llegando al final. Si no hay otra consulta, quería comentarle que como esto está programado, concatenados unos con otros los seminarios, no hemos lanzado todavía el próximo, porque estamos con un evento importante de la Fundación, que es el Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes, de manera virtual. Y para que no se nos encime, estamos tratando de coordinar algunas cositas, y por eso todavía
no definimos fecha de continuación. Era nada más para avisarles con tiempo porque todavía no lo habíamos comunicado. Pero bueno, por mi parte es todo. Si hay alguna otra consulta, bienvenido. Y si no, hacemos un cierre. Caballeros. Quiero un poco cerrar un poquitito también. Mucha gente muchas veces, y yo eso aprendí, me costó mucho porque uno es fanático de repente con lo que vive, ¿no? Con lo que cree que sabe, ¿verdad? Valga esa expresión, hablando de conocimiento popular. Pero esa manera de reinterpretación y de que siga viva de algún modo, a eso tenemos que abrirnos, y eso es lo que yo creo particularmente de que va a permitir todavía que continúe nuestra cultura fuerte entre nosotros y que va a unir y no va a permitir que ningún tipo de fronteras nos separe. Cada uno lo puede, ya le armó su leyenda alrededor. Ahí está la riqueza, porque no olvidemos que esa facilidad de contar, de explicar y de encontrarle explicaciones a las cosas, eso nos viene de los guaraníes. Quizá pueda haber unas varianzas en uno y otro. No nos enojemos con la gente. Aprendamos con nuestra gente y enriquezcamos esa cultura. Evidentemente sepamos el origen de estas cosas, pero que nos permita entrar en este mundo con esa facilidad de que tenemos hoy nosotros, no siendo indígenas, de compartir esta cultura tan plena. Y a eso quiero invitarles también, porque evidentemente en el último, creo que es el último, ¿no, Carlos? De esta serie, el próximo sábado. El próximo es el último de este. Entonces vamos a estar hablando un poco, lo dejé un poco hacia el final, vamos a hablar con más fuerza sobre el conocimiento de la naturaleza en relación a la medicina y a la creencia de toda esta ritualidad de cómo se prepara cada cosa, porque no es que se hace nomás, tiene sus comos, hasta el sorbo de agua tiene sus comos. Entonces es muy interesante, gente, y creo que nos puede venir muy bien en este mundo que vivimos todos apresurados, todos. O sea, lo que les quiero decir finalmente es que la riqueza, no se preocupen, aunque hay gente que pidió vocabulario. Lo interesante es entrar en este mundo, de tratar de vivirlo y de entender que ese sumo de cosas que hacemos viene de esta gran riqueza que es el ser guaraní, y que nos permite proyectarnos con los demás en una sabiduría compartida, en una sabiduría alegre, celebrativa y mística por sobre todas las cosas. Muy bien. Quedamos así, nos vemos la semana que viene. Han sido ustedes muy amables, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.